Una tomografía de cráneo. Una zona del cerebro que hace 6 horas tenía un aspecto normal y ahora aparece hinchada, edematosa, casi a punto de desplazar estructuras vecinas. Esto es un infarto cerebral isquémico y lo que estás viendo ahí no es solo falta de oxígeno, es el resultado directo de que millones de células perdieron la capacidad de pagar su propia cuenta de luz. Literalmente, cuando el flujo de sangre se interrumpe, las neuronas dejan de producir ATP, adenosintrifosfato, bien conocida como la moneda energética de la célula. Y sin esta moneda, un sistema de bombas que trabaja sin parar 24 horas al día simplemente se detiene. El resultado de esto, la célula se llena de agua y se hincha hasta el punto de romperse. Para entender por qué pasa exactamente eso, necesitamos hablar de lo que separa el interior de una célula del mundo exterior. Y para eso, empecemos por la estructura más subestimada de toda la fisiología, la membrana celular. La membrana no es una lámina sólida, es una bicapa lipídica. 2 capas de moléculas de grasa orientadas con sus colas hidrofóbicas mirándose entre sí, que forma una barrera natural contra cualquier cosa que tenga carga eléctrica o que sea soluble en agua. Pero si la membrana fuera solo eso, la célula estaría completamente aislada. Y eso significaría la muerte instantánea. Por eso, incrustadas en esa bicapa, flotan proteínas. Algunas forman canales, túneles que atraviesan la membrana de lado a lado, otras son transportadores que cambian de forma para llevar moléculas de un lado a otro, y otras son bombas, capaces de mover sustancias incluso en contra de su gradiente, a cambio de energía. Memoriza esta imagen, la bicapa es el muro, las proteínas son las puertas y cada puerta tiene una regla distinta de quién puede pasar y a qué precio. Empecemos por el transporte que no cuesta nada, el transporte pasivo. La difusión simple es la más básica de todas. Moléculas pequeñas, sin cargas o solubles en lípidos, como oxígeno, dióxido de carbono o algunas hormonas esteroideas, atraviesan directamente la bicapa, sin necesidad de ninguna proteína, simplemente moviéndose desde donde hay más concentración hasta donde hay menos. Es como abrir una puerta en un cuarto lleno de humo. El humo no necesita permiso para salir, solo necesita una abertura y una diferencia de concentración. Pero la mayoría de las moléculas que le importan a la fisiología, como la glucosa, los iones de sodio y potasio, no pueden cruzar la bicapa directamente y necesitan ayuda. Ahí entra la difusión facilitada. Proteínas transportadoras, como el GLUT, que es el transportador de glucosa, agarran la molécula de un lado y la sueltan del otro, siempre a favor del gradiente, siempre sin gastar energía. Y luego está la osmosis, que es exactamente el mismo principio, pero aplicada al agua. El agua se mueve a través de canales llamados acuaporinas, siguiendo el gradiente osmótico, desde donde hay menos solutos hacia donde hay más. Ningún tipo de transporte pasivo necesita ATP. Todos se mueven gratis porque van a favor de la corriente. Ahora viene la parte que realmente importa para nuestro caso del infarto cerebral, el transporte activo. Aquí, la célula mueve sustancias en contra de su gradiente, de donde hay poco hacia donde hay mucho. Y esto, en términos de física, es como empujar una roca cuesta arriba. No ocurre solo, y cuesta energía. El ejemplo más importante de toda la fisiología celular es la bomba de sodio y potasio, la ATPasa sodio-potasio. Por cada molécula de ATP que esta bomba consume, saca 3 iones de sodio de la célula y mete 2 iones de potasio, en contra de ambos gradientes. Constantemente, esta bomba es la que mantiene los gradientes necesarios para el potencial de membrana en reposo, la que permite que las neuronas disparen impulsos eléctricos. Y aquí está la conexión con nuestro paciente, la que evita que el sodio se acumule dentro de la célula. Pero el transporte activo tiene una segunda forma, mucho más elegante, el transporte activo secundario. Aquí la célula no gasta ATP directamente, en cambio aprovecha el gradiente de sodio que la bomba primaria ya construyó, como quien construye una represa y después usa la caída del agua para mover una rueda hidráulica sin gastar electricidad extra. Si el sodio entra a la célula junto con otra molécula en la misma dirección, se llama cotransporte o simporte. Así funciona el SGLT2, el cotransportador de sodio y glucosa tipo 2, en el túbulo renal, que arrastra la glucosa hacia adentro de la célula aprovechando que el sodio quiere entrar. Si en cambio el sodio entra mientras otra molécula sale en dirección opuestas, se llama contratransporte o antiporte, como el intercambiador de sodio y calcio en el corazón. En ambos casos el gasto de ATP fue indirecto. Se pagó una sola vez cuando la bomba de sodio y potasio construyó el gradiente,
Todo lo demás es crédito que la célula sigue cobrando. Y ahora regresamos al cerebro isquémico. Cuando el flujo sanguíneo se detiene, el ATP se agota en minutos. La bomba sodio-potasio se detiene. El sodio, que normalmente sería expulsado constantemente, empieza a acumularse dentro de las neuronas. Y como el agua sigue al soluto por osmosis, el agua entra detrás del sodio. La célula se hincha y esto es exactamente lo que se llama edema citotóxico. Y es la primera fase del daño cerebral en un infarto isquémico, visible en resonancia magnética incluso antes de que aparezcan otros signos. No es una coincidencia ni un detalle aislado, es el transporte de membrana fallando en tiempo real, con consecuencias que vas a ver en cualquier sala de neurología. Cerremos con un caso que probablemente ya conoces, aunque no lo hayas pensado en estos términos. Un paciente con diabetes mellitus tipo 2 comienza con tratamiento con un fármaco que actúa en el túbulo proximal del riñón, bloqueando la reabsorción de glucosa junto con sodio, lo cual produce glucosuria terapéutica como un mecanismo de acción. Pregunta: ¿qué tipo de transporte está siendo bloqueado exactamente por este fármaco? Piénsalo con cuidado, el sodio entra a favor de su gradiente, pero arrastra glucosa en contra del suyo, usando un gradiente que ya fue construido por otra bomba. Déjame tu respuesta razonada en los comentarios. La próxima semana seguimos con el siguiente tema de la unidad 1, el potencial de membrana de reposo. Nos vemos en el próximo video.